Hola nenes. El otro día, o mejor dicho, hace un tiempazo, un suscriptor, que parece ser del otro continente, me comentó esto en un video. ¿Puedes decirme técnicamente qué causó este error en mi GTA San Andreas hace muchos años? El video en cuestión está en mi canal, saludos, me parece muy entretenido tu contenido. Ok, primero, me parece que el usuario es un rumano, porque es el idioma que usa. Segundo, tal video es este. Data del año 2010. El título dice así. Grand Theft Auto San Andreas. El error que te dijo el cielo ácido. Sí, ya sé, él quiso decir, el error que te dije, pero el Google Traductor hace lo que puede. Y por cierto, es evidente que editó el título solo para mostrármelo ahora. Pero bueno, eso no importa. La descripción. Esta misión siempre me da este error, no tengo ningún mod instalado, estoy jugando en Windows 7. Ayer tuve problemas con la tarjeta gráfica, me estaba dando problemas en Far Cry 2, tal vez sea eso lo que lo causó. Bueno, y no hay nada más. Ah, excepto lo que todos quieren ver. Corre video. Well, no invite to the housewarming, huh, kid? Bueno. Solo demora 30 segundos. Hay unas cuantas cosas que pude analizar de este video. Lo primero es lo más obvio, el cielo es verde. Esto es demasiado similar al fenómeno del cielo rojo, de hecho, el fenómeno del cielo rojo ocurre también en esta misma misión. Bueno, sigamos. Segundo punto. La vestimenta que lleva CJ es obtenible en el punto de la historia que se ubica. Donde todos los estados están desbloqueados, así que no hay problema. Tercer punto, y no menos importante. Las gotas de lluvia son verdes. Déjenme aclararlo para ustedes. ¿Ven? Para aquellos que no lo sepan. Es imposible lograr esto con mods. Les reto a buscar en internet un mod que haga esto. No existe. Y eso es porque, sencillamente, está programado dentro del GTA SA.exe, y es imposible de modificar sin el código fuente completo del juego. Existen proyectos de ingeniería inversa para GTA San Andreas, pero les quiero recordar que este video es del 2010. Faltaban muchos años para eso. Y aún así, quienes hayan visto mis vídeos saben que estos proyectos son injugables debido a su estado incompleto. Por ejemplo, una compilación de ese proyecto apenas te deja navegar por el mundo del juego. No vas a poder hacer ni una misión, así que descartamos esa herramienta. El usuario no pudo modificar el color de la lluvia. Bueno, a menos que estemos hablando de un hacker que tenga acceso al código fuente, o de un empleado de Rockstar Games, pero por razones obvias no consideraremos estos casos. Además, por si alguien se lo preguntó, ¿existe realmente este fenómeno en el juego? Y la respuesta es... no, un no rotundo. No hay ningún código en el juego para mostrar la lluvia verde. Revisé por todos lados. Y... no hay nada. Y claro, debido al título que le colocó el usuario, y a este punto en específico, decidí llamar a este misterio, lluvia ácida. De por sí no hay nada más en este video. Para este punto, podemos asumir que es real. Lo que lo respalda fuertemente es el punto 3, lo demás la verdad que no me importa, jaja. Bueno. Quisiera hacer énfasis en esta parte de la descripción. El usuario nos dijo que tenía problemas con el hardware de gráficos. Sé que puede sonar decepcionante, pero lo más fiable que puedo decir es que se trata de un error gráfico. No puedo ofrecer una explicación más precisa. Además, no quiero intentar reproducirlo, porque o si no sería un tarado. ¿Qué quieren que haga? ¿Que sumerja mi tarjeta gráfica en un guiso de lentejas con la esperanza de que aparezca el error? Nah, es broma. Incluso si hiciera eso, no sería lo mismo ahora en 2024 que con el hardware de 2010. No hay forma de que funcione igual. Claro, eso era lo que pensaba hace 2 semanas, cuando comencé a investigar este misterio.
Sin embargo, esta tarde sucedió algo. Por supuesto, ya tenía descargada una partida de internet específicamente para jugar esta misión. A partir de ahí, intenté corromper el juego. Haciendo un montón de bobadas. No sirvieron para nada. Jeje. Y por eso recurrí a descargar un software diseñado, justamente, para corromper programas, o en nuestro caso, corromper juegos. No lo descarguen, ya que, si hacen algo mal, les puede arruinar la PC, así que mucho cuidado. Bueno. Cuando corrompí el GTA San Andreas, el juego comenzó a verse horriblemente mal. Me aseguré de usar valores bajos de corrupción para no dañarlo completamente. Sí, estaba desorientado. Voy a aumentar la velocidad del video un poco para que no se aburran. Y ahora presten atención. La lluvia ácida, gente. Empecé a gritar como una nena cuando vi lo que estaba pasando. Increíble. Solo es un bug, pero bueno, me gusta el cambio de color. ¿Saben? Esto me recuerda a la teoría de la contaminación del agua. De hecho, hay muchas cosas que confabulan. Los barriles de Fisher Lagoon, el pozo radioactivo. Bueno, eso y un montón de cosas sin sentido. Las gotas de lluvia son verdes, fíjense. Pero bueno, estos extraños colores no estaban planeados para el juego. Fue mi culpa por corromperlo. El misterio es, obvio, resultado de una corrupción de los datos del juego. Bueno, hasta aquí finaliza la investigación. Genial, al fin algo interesante, díganme, ¿qué les pareció? Por cierto, les quería informar que todo lo que vieron es mentira, tuve un ataque de esquizofrenia y lo inventé todo. Saludos a la familia. Salud 3.